Quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Dios es primero. ¿Cuántos creen que Dios es primero? Dios es primero. Y la Biblia ilustra a lo largo de toda la Escritura que Dios es primero. Él es primero en todo. Cuando nosotros nos alineamos con el orden establecido por Dios, pues tenemos acceso a sus bendiciones, a sus planes, a todo lo que Dios ha asignado para nosotros. Y desde un comienzo Dios lo estableció así. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, cuando Dios da la ley, ¿cierto? Él se encarga de que el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses delante de mí. ¿Por qué? Porque Él es el primero. Y Él quería establecer esto en el corazón del hombre, de que Dios es primero. Cuando el pueblo de Dios fue a entrar a la tierra prometida, o entró a la tierra prometida en Deuteronomio capítulo 8, dice: cuando entres no te olvides de Jehová tu Dios, que Él fue el que te sacó de Egipto. No sea que prosperes, que comas, bebas, edifiques, que Dios te bendiga, te dé salud, te dé familia, hijos, y luego te olvides que fue Dios quien lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Y Él se cercioró de establecerlo de esa manera en el corazón del hombre, de que pudiéramos nosotros entender que Dios es primero. Y cuando nos alineamos a ese orden, entonces podemos recibir de parte de Dios todo lo que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros alineamos nuestras prioridades y Dios es primero, entonces tenemos acceso al cielo, a todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Así que Dios es primero. Y quizás ya a lo largo del tiempo que llevas en tu vida cristiana te has dado cuenta, y yo creo que de una manera intelectual entendemos que Dios es primero. Pero hoy quiero compartir 4 puntos que nos van a ayudar a nosotros a cómo manifestar, porque si Dios es primero, esto se debe ver, se debe manifestar en nuestra vida de alguna manera, para que no solamente quede de una manera intelectual de que sí, Dios es primero, sino que nuestra vida, nuestro comportamiento y nuestras actitudes deben reflejar que Dios es primero. Y la Biblia habla de muchos comportamientos y actitudes que muestran que Dios es primero. Pero yo quiero compartir esta mañana solo 4 que a consideración personal creo que estos son los más dicientes y manifiestan de una manera práctica que Dios es primero en mi corazón. Vamos a leer Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. En Nehemías capítulo 8, vamos a leerlo. ¿Lo tienen allí? Eso, vamos a leerlo del 1 al 3. Yo voy a abrir aquí para ir siguiendo la diapositiva. La pastora Marcela, en la última prédica que nos dio en el mes de diciembre, ¿recuerdan cómo se llamó esa prédica, la última que ella nos dio en diciembre? ¿Recuerdan cómo se llamó? Atrévete. ¿Cuántos estuvieron aquí ese domingo? Ella habló acerca de este libro de Nehemías y habló acerca de los primeros capítulos de este libro, donde habla acerca de cómo este hombre lideró uno de los proyectos de Dios más grande, que fue la restauración de los muros en Jerusalén, de cómo, para ponerlos un poquito en el contexto, de cómo este pueblo, después de haber crecido, de haber prosperado, de haber estado en el lugar donde Dios los colocó,
Dice la Biblia que vinieron y los asaltaron, los robaron, les quitaron sus pertenencias, entraron al templo, se llevaron todo el oro, toda la plata, las vestiduras sacerdotales, todos los elementos sagrados, todo se lo llevaron. Y no solo eso, sino que mataron hombres, mujeres, niños, quemaron las puertas, derribaron los muros. Y no contentos con esto, dice la Biblia que a los que quedaron vivos los tomaron cautivos y los llevaron a Babilonia. Y allí estuvieron acerca de 70 años prisioneros, 70 años cautivos, 70 años donde perdieron su identidad como pueblo, como nación de Dios. Y muchos de estos hombres y de estas mujeres murieron tristemente estando en cautiverio. Y también muchos debieron haber nacido en esclavitud o cautivos bajo este imperio de Babilonia. Y el pueblo terminó adquiriendo o mezclando muchos de sus principios que Dios había establecido en su corazón con los que compartía todo este imperio babilónico. Por eso es que Babilonia representa la mezcla. Diga conmigo, Babilonia representa la mezcla. Porque ahí se mezcló todos los principios, todos lo que Dios había colocado en el corazón del hombre, y se dieron a todo el paganismo que había en ese momento. Por eso en Apocalipsis, en el capítulo 17, aunque este no es el tema esta mañana, pero hay un llamado a la iglesia tremendo. Allí lo puede usted leer en el capítulo 17, y es un llamado a la iglesia donde dice: sal de Babilonia, porque Dios viene por una iglesia santa, limpia, pura, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero aunque ese no es el tema, lo que quiero decirles es que después de 70 años, a través del rey Ciro, Dios, dice la Biblia, que Dios despertó su espíritu y él puso o escribió un decreto donde le permitía a todo el pueblo de Israel volver a su tierra, volver nuevamente los dejó en libertad para que pudieran restablecer las ruinas y volver a surgir como un pueblo. Y allí es donde entra Nehemías, que lidera toda esta operación tremenda, donde levantan los muros, donde Dios deposita su gracia y le dan el favor, le dan cartas para que él pueda edificar, para que pueda construir. Y no solo eso, sino que se suman familias enteras para este proyecto. Y dice la Biblia que con una mano estaban edificando el muro y con la otra, ¿qué tenían en la otra mano? Una espada. Y mientras con una mano construían y edificaban el muro, con otra se defendían del enemigo. Y de eso fue que habló la pastora Marcela, retándonos a atrevernos, a ser atrevidos, a no retroceder, sino a avanzar en el reino de Dios. Y una vez ellos restablecen el muro, ¿qué hacen? Y es aquí donde entra Nehemías capítulo 8. ¿Qué hacen después? Hay alrededor de 50,000 personas, entre hombres, mujeres, niños, entre todos los que podían entender. Habían alrededor de 50,000 personas en esa plaza principal, junto a la puerta de las aguas. ¿Qué hacen ellos? ¿A qué se reúnen? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a empezar a surgir? ¿Sí? Imagínense todo este pueblo después de estar en cautiverio y ahora están en su pueblo, pero todo está por iniciarse de nuevo. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a arrancar? ¿De qué van a vivir? Quizás pensar, bueno, ¿qué hacemos? Montamos una panadería, una venta de arepas, un falabella. ¿Cómo construimos? ¿Cómo resurgimos? ¿Cómo volvemos a levantarnos como nación? Y aquí relata lo primero que ellos hacen. Y lo primero que ellos hacen antes de hacer cualquier otra cosa
es poner a Dios primero, es cerciorarse de que Dios sea primero. Si vamos a edificar, si vamos a resurgir como nación, si vamos a levantar nuestro pueblo, nuestras familias, Dios debe ser primero. Él debe ser el fundamento, la base, el piso para nosotros poder edificar nuevamente una nación. ¿Cuántos creen que Dios es primero? Entonces miremos lo que ellos hacen. Dice en el capítulo 8, verso 1, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Está ahí? De las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron estas personas? Leyeron la palabra, vinieron a Dios, buscaron a Dios, buscaron la escritura. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de nosotros? Y me llama la atención porque el sacerdote, que es Esdras, no es el que convoca a las personas, sino es él el que dice bueno, vamos a iniciar un devocional y los voy a dirigir en este devocional. No, es el mismo pueblo que le dice a Esdras: háblanos, léenos la escritura, léenos la palabra de Dios. Es el mismo pueblo quien parte la iniciativa de buscar de Dios. Y es lo primero que ellos hacen, es buscar la dirección y el consejo de Dios. Y sigue en el verso 3 diciendo: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban? Atentos. Esto sí que me llamó la atención, porque dice que se reunieron desde el alba, o sea, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, 6 horas, 6 horas leyendo la palabra, 6 horas predicando la palabra, 6 horas delante de Dios. Y todo el pueblo, dice estos pasajes, estaban atentos. Hoy en día uno empieza a predicar y a los 10 minutos ya muchos empiezan a cabecear o a hacer meditación profunda, se empiezan a caer del sueño, a bostezar, ¿sí? Hay personas que les cuesta trabajo leer la palabra de Dios. Hay personas que les cuesta trabajo hacer un devocional porque solo abren la Biblia y ya les da sueño, les da pereza, les cuesta trabajo acercarse a Dios a través de la Escritura. Pero me llama la atención que aquí hubo 6 horas. Yo creo que ese es el sueño de todo predicador, que pueda predicar y que la gente esté atento a cómo habla, recibiendo el mensaje. Una vez estaba predicando y al final alguien se me acercó y me dijo: pastor, ¿cómo puede uno hacer para mantener la atención de la gente durante la prédica? ¿Qué puede hacer uno? ¿Cuál es el truco para uno poder tener la atención de las personas durante una enseñanza? Y le dije esto, le dije: realmente no depende tanto del predicador, depende más del que escucha, del hambre y de la sed del que escucha. Porque esto no tiene que ver tanto con la elocuencia, sino si usted tiene hambre, si usted tiene sed de Dios, entonces usted va a recibir lo que Él tiene para usted. Porque lo que Dios respalda es el hambre y es la sed que tienen de Él. Eso es lo que Dios respalda. Y si usted tiene hambre de Dios, dice la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán ¿qué? Saciados.
Si usted viene aquí a la iglesia, si usted viene a congregarse, venga con hambre y con sed de Dios. Y usted va a recibir de Dios lo que Él tiene preparado. No importa a través de quién sea. Porque uno aquí, le escuché una vez a un pastor decir, uno solamente es un mesero que sirve lo que Dios ha preparado para ustedes. Pero el maná, la palabra, viene de parte de Dios. Y este pueblo estaba atento y podía ver el hambre y la sed que había en esta nación por hacer de Dios primero, porque Él fuera el primero, por Él ser el fundamento, el piso para poder sobreedificar su tierra, su familia y su nación. Dice en el verso 7 al 9, dice: y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Pero mire este pasaje: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender a todo el pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, ¿qué sucedía con todo el pueblo? Lloraba oyendo las palabras de la ley. Mire eso, mire eso. Cuando el pueblo se empezó a acercar a Dios, empezó a quebrantarse su corazón. Empezaron a llorar. Y yo creo que cuando nos acercamos a Dios debe suceder algo en nuestro corazón. Cuando venimos con hambre y con sed delante de Dios, algo debe pasar en nuestro corazón. Algo debemos reconocer, algo debemos confesar, algo debemos cambiar, alguna decisión debemos tomar. Pero algo debe suceder en nuestras vidas. Si hay hambre y sed en nuestro corazón, y si Dios es primero, cuando nos acercamos a Dios, algo debe pasar en nuestro corazón. Debemos tomar alguna decisión en nuestra vida. Debemos salir de aquí a cambiar el giro, a darle un giro a nuestra vida, a cambiar el rumbo a nuestra vida. Algo debe suceder. Porque eso fue lo que sucedió en el pueblo. Cuando ellos empezaron a buscar de Dios, se quebrantaron en su corazón. Lloraron tanto que los mismos sacerdotes tenían que consolarlos. Y declararon ese día: este día es santo delante de Dios, este día es santo. Porque Dios empezó a tocar los corazones. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? Estos 4 puntos que quiero compartir hoy. Cuando Dios es primero en mi corazón, confieso mi pecado. Cuando Dios es primero en mi corazón, reconozco su grandeza. Cuando Él es primero, obedezco sus mandatos. Y cuando Él es primero, doy sin reservas. Y vamos a ir describiendo cada uno de estos puntos de cuando Dios es primero. Por eso, ahora que la pastora Anita estaba guiándonos a esto, yo no he hablado con ella ni siquiera de lo que iba a enseñar hoy. Pero yo sentí de parte de Dios que fue una dirección que para iniciar este año, iniciáramos de rodillas. Iniciáramos postrados delante de Dios. Porque fue lo primero que hizo el pueblo de Dios. Cuando sacaron las escrituras y empezaron a leer la palabra de Dios, ellos empezaron a reconocer su pecado, empezaron a confesar su pecado, empezaron a humillarse delante de Dios. Y vamos a verlo en la escritura. En el capítulo 9 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel. ¿Para qué? Para ayunar. Y dice que vestidos de ropas ásperas y cubiertos de polvo, ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y en pie confesaron sus pecados
y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y durante otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Mire que después de esta reunión de 6 horas volvieron a reunirse nuevamente, 24 días después, y empezaron a hacer servicios de 6 horas. Uy, tremendo. A veces uno cuando nos dan espacio para predicar, siempre nos dan 45, 1 hora para predicar, porque después de 1 hora ya la gente se cansa, después de 1 hora la gente tiene que salir rápido para su casa, que la gente tiene que llegar a ver televisión, a descansar, a acostarse, entonces hay que terminar rápido. Pero miren que esta gente realmente estaba dispuesta a buscar de Dios, a ser de Dios primero. Y cuando empezaron a leer la Biblia, cuando empezaron a leer la Escritura, la ley, lo primero que hacen es confesar sus pecados. Reconocieron su pecado delante de Dios. Y yo creo que Dios es primero cuando sacamos toda tiniebla y toda oscuridad de nuestro corazón. Cuando confesamos a Dios nuestros pecados. Ellos duraron 3 horas confesando delante de Dios su pecado. Y cuando nos acercamos a través de la palabra de Dios, la palabra nos revela nuestra condición, revela lo que hay en nuestro corazón. Ese debería ser un buen propósito para este año. Yo recibí en el WhatsApp una imagen que decía: comenzaron las dietas, ¿sí? Porque todo el mundo empieza a hacer dietas en este principio de año. Pero yo creo que algo que debemos ponernos como tarea es estudiar la palabra de Dios. No solamente leerla, sino estudiar, hacer de la palabra una prioridad en nuestra vida. Y más en estos tiempos, hermano. Más en estos tiempos, donde uno escucha tanta cosa, tanta herejía, tantas cosas falsas, tanto engaño, tanta mentira. Si uno lee la Biblia, uno lee que en los postreros tiempos una de las armas más poderosas del enemigo es el engaño. Es el engaño, es engañar. Por eso necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿Usted lo cree? Entonces ellos confesaron sus pecados. Vinieron, escuché una frase de John MacArthur. Dice: la Biblia no es una loción que nos echamos para recibir alivio, sino una cuchilla que penetra en lo más profundo de mi ser. Uy, yo leí esta palabra y yo dije: wow. Porque así es la palabra, es como un bisturí. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, cuando Dios quiere hacer una cirugía en tu corazón, usa la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios muestra nuestra realidad. Por eso dice en Hebreos que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. ¿Sí lo ha escuchado? Que penetra. Confesar es estar de acuerdo con Dios. Lo contrario es excusarme y racionalizar mis acciones. Si usted piensa que no hay pecado, quizás usted necesite volver a Dios. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque necesitamos venir a Él y no solamente reconocer el pecado, sino confesar el pecado. Este año que pasó, que he estado encargado de los encuentros, yo escucho el mismo testimonio en cada encuentro. Oigo siempre a las personas diciendo: pastor, me quité un peso de encima, me liberé, me siento liviano, siento que me quité un bulto de encima. ¿Por qué? Porque pudieron sacar, confesar el pecado que había en sus vidas. Porque el pecado, cuando no se confiesa, eso es como una olla a presión. Eso trae opresión en el corazón.
nos limita, nos destruye. Por eso se necesita liberar esa presión. ¿Y cómo se libera esa presión? Viniendo delante de Dios y confesando nuestro pecado. Necesitamos venir a Él y decirle: Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados. Y no solamente decirle: Señor, perdóname por el pecado, sino ser específico. Porque a veces venimos delante de Dios y le decimos: Señor, perdona nuestros pecados. Pero otra cosa es decirle: Señor, perdóname porque traté mal a mi esposa, porque le grité a mis hijos, perdóname porque no he devuelto el dinero que me prestaron, perdóname porque he sido infiel, porque he sido egoísta. Si debemos venir a Él, debemos venir a Dios humillados, reconociendo el pecado, no siendo genéricos, sino detallar delante de Dios cuál es nuestro pecado, no porque Dios no lo sepa, Él lo sabe, sino que cuando venimos delante de Él y hablamos acerca de nuestro pecado, nos estamos humillando delante de Él, estamos doblegando nuestro corazón delante de Él. Por eso dice un salmo que no encubrí mi pecado, porque necesitamos exponerlo delante de Él. ¿Cuántos creen que necesitamos confesar nuestro pecado? ¿Por qué no levanta ahí su mano y cierra ahí sus ojos? Dígale: Señor Jesús, hoy iniciando este año, yo reconozco que he pecado, Dios, y no quiero iniciar este año pecando de la misma manera, Señor, arrastrando, Dios, ese lastre en mi vida, haciendo, Señor, cosas incorrectas delante de ti. Dile: Señor, perdóname. Y cada uno ahí sabe de qué debe pedirle perdón. Cada uno dígale al Señor: hoy confieso mi pecado delante de ti. Y cada uno que conoce que ha estado haciendo mal durante este año que pasó, dígale: Señor, perdóname. Quizás si has engañado, si has hecho lo malo, si has insultado, si has sido egoísta, si has sido infiel, si has hecho trampa, si has hablado mal de tus hermanos, si le has hecho mal a alguien, dile: Dios, perdóname. Perdóname. Y empieza ahí a confesar tu pecado delante de Dios. Y no solamente confiésalo, sino ahora dile: Señor, y yo renuncio a esto. Yo renuncio, abandono el pecado, me arrepiento de esto. No volveré a estos pecados antiguos. Dile: Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, dame la fortaleza, la fuerza para permanecer en santidad delante de ti, Señor. Ayúdeme a caminar en este año en luz, en santidad delante de ti, Dios. Que este año, Señor, pueda estar más cerca de ti, que brille más luz en mi corazón, que pueda reflejar más el carácter de Cristo, que sea más como tú, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo segundo que hizo el pueblo de Dios es reconocer su grandeza. Si me puedes ayudar ahí más adelante, en el punto número 2, reconocer su grandeza. Sigue allí. En el capítulo 9, en el verso 6 al 11 dice: solo o tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Mire lo que estaba pasando en el pueblo de Dios. Lo primero que ellos hacen es confesar su pecado, pero lo segundo, seguido de esto, es que empiezan a reconocer que Dios es grande, que Él fue el que creó los cielos y la tierra, como el pasaje que ahora nos estaba leyendo Pacho, de reconocer su grandeza, de Él, que Él corona de favores el año con su bondad. Y necesitamos reconocer, si Dios es primero,
reconocemos que donde estamos es gracias a Él, que lo que tenemos es gracias a Él, que hasta donde nos ha levantado es gracias a Él, que no es por nuestros méritos, ni porque tenemos habilidades, ni porque soy muy pilo, es porque Dios me levantó, es porque sin Él nada somos. Y esto era lo que estaba reconociendo el pueblo de Dios, de que Él fue el que hizo todo, de que Él es el que ha hecho todo, que todo le pertenece a Él, que Él es el dueño de todo, que Él extendió los cielos, la tierra, que todo lo que vemos y no vemos es gracias a Él. No es por nosotros, es porque Él lo ha hecho. Porque a veces cuando estamos en situaciones difíciles, allí buscamos de Dios. Cuando a veces estamos pasando por desiertos, nos acordamos de Él. Pero ¿qué cuando Dios nos levanta? ¿Qué cuando Él nos ha sacado de allí? ¿Qué cuando ya nos ha sanado o nos ha bendecido, nos ha sacado del problema? ¿Qué? A veces se nos olvida que es gracias a Él que lo hemos recibido. Yo recuerdo una historia que leí, es un chiste realmente, de un hombre que entró a un parqueadero en un centro comercial y estaba a full, no sé si era Viernes Negro, pero estaba a full el parqueadero. Y él estaba buscando dónde parquear su carro, dónde cuadrar. Y finalmente, después de estar 15, 20 minutos dando vueltas en el parqueadero, se detiene y hace una oración. Dice: Señor, que pueda desocupar un lugar para yo poder parquear. Y cuando bajó la mirada, justo al frente de él, un carro dio reversa y salió y le desocupó el lugar. Y cuando él lo vio vacío, dijo: Dios, ya no te preocupes que ya me desocuparon un lugar. Porque a veces Dios está obrando, Dios está haciendo y se nos olvida darle la gloria a Dios. Se nos olvida decirle que es gracias a Él que hoy tenemos. Cuando Dios es primero, reconocemos que Él lo hizo. ¿Usted lo cree? Que Él lo hace porque Dios es grande. Yo recuerdo hace unos años atrás que iba con mi esposa a un municipio en el valle, en Obando. Y cuando empezamos a ir, pues había un foco de violencia en ese lugar. Tanto que nos decían: pastor, esto por aquí es peligroso, tenga cuidado. Además, porque habían como unos bandos que se estaban peleando un territorio para vender la droga, ¿sí? Entonces estaban como peleando ese lugar. Y además por toda la orilla del municipio eso está lleno de bailaderos y de bares. Entonces ese lugar es muy apetecido para que las personas vengan a rumbear sus fines de semana. Entonces eso produce mucha violencia, riñas, peleas, robos. Y justo ese año que habíamos empezado a ir, se había desatado esa violencia en ese municipio. Y con mi esposa y la líder que estábamos allá, empezamos a orar por eso. Empezamos a orar y pedimos aquí a la iglesia que nos acompañara un grupo de intercesoras. Y nos llevamos un grupo de intercesoras a orar por esto, a interceder por ese pueblo, un municipio de solo 8,000 personas. Luego nos fuimos con la pastora Anita, que nos acompañaron casi como 50 personas, y nos tomamos un lugar alto, el más alto de Obando, en una montaña, y desde allá empezamos a declarar, a confesar, a desatar el reino de Dios. Colocamos unas estacas con palabras, con versículos, y las enterramos en esa montaña. Empezamos a tomarnos ese lugar espiritualmente. Y a mí me sorprendió porque al final de ese año, Obando fue declarado el municipio pacífico del Valle. Al final de año registró 0 muertes violentas, 0 robos, 0 riñas, 0 atracos. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer. ¿Cuánto lo creen? Porque si Dios lo hace con uno, lo hace con una familia, lo hace con un pueblo, lo puede hacer con una nación. Amén.
Porque Dios es grande. Ellos reconocieron que Dios nos escoge. En el verso 7 dice: tú eres Jehová Dios, que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Porque Él nos escoge. ¿Cuántos saben que Dios los ha escogido? Que Dios los ha llamado. Que Dios tiene un plan y un propósito con ustedes, como lo tiene conmigo. Dios tiene un plan con nosotros. Dios me daba una frase unas semanas atrás, me decía: tu vida es evidencia de que yo tengo un plan. Dígale al que está a su lado, dígale: tu vida es la evidencia de que Dios tiene un plan. Y Dios tiene grandes planes. Dios tiene grandes planes. ¿Cuántos lo creen que Dios tiene grandes planes? Y lo que Dios va a hacer, lo va a hacer contigo. Así que Dios nos escoge. Dios nos bendice y cumple su palabra. Dice: hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Dios cumple su palabra, hermano. Y Dios lo hace. El mismo Dios que obró en el pasado lo vuelve a hacer. Porque Él es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene una promesa para ti. Pídele a Dios. Dile: Dios, ¿cuál es tu palabra para este año, para mi vida, para mi hogar, para mis hijos, para mi familia? Pídele a Dios una promesa. Dile: Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mí este año? Y empieza a declarar, a confesar esa palabra, porque Dios cumple su palabra. ¿Usted lo cree? Amén, Dios lo cumple. Nos ve y nos escucha en medio de la aflicción. Dice: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Uy, ¿cuántos creen que Dios nos escucha en la aflicción? Aún en la dificultad, aún en medio del pozo, cuando aún estamos con el barro aquí, ahí Dios nos escucha. Dios escucha nuestro clamor. No debemos dudar que Él oye cada oración que hacemos. ¿Usted lo cree? Yo recuerdo un tiempo atrás, creo que Esteban tenía como 10 años de edad. Y estábamos así afligidos, estábamos pasando por una situación difícil. Estábamos viviendo donde mi mamá y estábamos allí todos con mis hijos, estábamos sin trabajo, estábamos viendo a ver cómo nos organizábamos. Y recuerdo que Esteban cumplía años un domingo y era sábado y pues no teníamos cómo darle un regalo. Y pensábamos, bueno, él siendo un niño debe estar esperando un regalo. Pero no teníamos cómo darle un regalo. Entonces decidí hablar con él. Le dije, el sábado en la noche, le dije: hijo, empecé a contarle, estamos aquí donde la abuela, porque estamos pasando una situación difícil. Y le dije: pero mañana es tu cumpleaños. Si tú le pides a Dios un regalo, Él te lo va a dar. Yo no tengo cómo dártelo, pero yo voy a orar y vamos a pedirle a Dios un regalo y Él te lo va a dar. Y mientras hablaba con él, le empecé a contar que estábamos aún debiendo el colegio de él, que teníamos una deuda del colegio. Él hizo esta oración. Él dijo: papito Dios, que en mi cumpleaños me pueda comer una hamburguesa en McDonald's. Y dijo: y dale a mi papá para pagar mi estudio. Y al otro día, domingo, nos vinimos caminando porque no teníamos ni para el bus. Y cuando llegué aquí
al final del servicio, una señora se me arrimó y me dijo, ¿usted puede orar por mí? Estoy pasando por esto. Entonces yo oré por ella. Y al final que oré por ella, me metió algo en el bolsillo y me dijo muchas gracias y se fue. Y cuando miré, era un billete de 10,000 pesos. Y dije, wow, la hamburguesa de Esteban. Y con eso nos fuimos a comer la hamburguesa, a celebrar el cumpleaños de él. Él tenía 10 años. Pero ¿sabes qué me sorprende? Que ese mismo día, como a las 11 de la noche, alguien llamó. Y me dijo, ¿tú debes dinero? Y le dije, sí. Me dijo, ¿es del colegio de tu hijo? Y le dije, sí. Digo, yo lo voy a pagar. Y pagó ese año y pagó el segundo año. Y después de eso, cada año, Dios ha pagado el colegio de nuestro hijo. Porque Dios oye nuestro clamor. Cada año Dios lo ha pagado, hermano. Él salió ahora de bachillerato y dijo, yo quiero entrar a la universidad. Y le dije, vamos a orar a Dios. Y Dios está pagando su universidad. Porque Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Dios es bueno. Perdón, hermanos, si me quebranto, pero yo me quebranto de ver la gloria de Dios. De ver que Dios responde en medio de nuestra debilidad. Que en medio de nuestra fragilidad, de nuestra impotencia, Dios responde porque Dios es grande. ¿Usted lo cree? Dios es grande, hermano. Cuando reconocemos que Dios es grande, el problema se hace pequeño, hermano. Amén. Porque Él está por encima de las montañas. No hay un hombre que esté por encima de Él. Dios es grande. Dios nos defiende y nos libra de nuestros enemigos. Dice, devuélvelo. Dice, hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Porque Dios nos defiende de nuestros enemigos. Dios es un Dios justo. Y Dios protege a su pueblo. ¿Usted lo cree? Brenda hace 8 días estaba hablando de cómo Dios la guardó, de cómo Dios nos guarda y nos defiende. Porque ella hizo el curso de diferentes clases de oración y empezó a ponerlas en práctica. Y me dijo, pastor, ¿puedo enseñarle esto a mi familia? Y yo le dije, claro. Y ella empezó a enseñarle a su familia cómo orar. Y su primo vino y le pidió prestado la moto. Y ella le prestó su moto. Y cuando él se llevó la moto, ella se inquietó en su corazón y empezó a orar. Y decía que sentía tanto fuego en su corazón por orar que la familia pensó que se había vuelto loca. Y ella oraba y oraba, declarando que el Señor guardaba a su primo, que estaba en las manos de Dios, que nada le pasaba. Y la hija y la mamá preocupados de oírla orando y orando. Eso fue como a las 9, 10 de la noche. Y eran las 1:30 de la mañana y ella no había parado de orar. A esa hora, a la 1:30, le mandó un mensaje por el WhatsApp a su primo, declarándole una promesa de protección. Al minuto siguiente, donde estaba el primo, lo estaban atracando y le quitaron la moto. Pero le guardaron la vida. Y cuando él llegó en la mañana y le contó a Mariet esto, fueron a colocar el denuncio. Y cuando estaban colocando el denuncio le dijeron, saque la tarjeta de propiedad. Y ella, cuando leyó en la tarjeta de propiedad que la moto estaba a nombre de ella, ella dijo, esto me pertenece a mí, la moto me pertenece y Dios me la dio, es mía. Y empezó a declarar eso sobre ella.
Ese mismo día cogieron a los 2 ladrones y recuperaron la moto. Porque Dios nos defiende. Amén. Dios cuida de las propiedades y de lo que ha puesto en nuestras manos. Por eso necesitamos reconocer su grandeza. Vamos más adelante. Lo segundo que ellos hicieron, o lo tercero, es que obedecieron sus mandatos. En Nehemías 9, del 16 dice: y no escucharon tus mandamientos, ni quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas. Y algo que estas personas, o que el pueblo de Dios empezó a darse cuenta cuando empezaron a leer la palabra, era que no habían obedecido sus mandamientos. Lo primero que hicieron fue reconocer o confesar sus pecados. Lo segundo fue que reconocieron su grandeza. Pero lo tercero fue que entendieron que cuando Dios es primero, hay que obedecer sus mandamientos. ¿Cuánto lo creen? Cuando Dios es primero, entonces yo obedezco a Dios. Y este debería de ser nuestro diario vivir. Antes de tomar cualquier decisión: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Antes de hacer cualquier inversión, antes de dar cualquier paso, preguntarle a Dios: ¿es esto lo que tú quieres para mí? ¿Es por este lado que tú quieres que vaya? Y que estés atento a lo que Dios está hablando para que obedezcas su palabra. La Biblia dice en estos capítulos que cuando Dios les había dado la ley, ellos la echaron sobre su espalda. O sea, le dieron la espalda a la palabra de Dios y empezaron a dejarse guiar. Fue por sus propios conocimientos, por su propia prudencia y no por Dios. Que este año sea el año de la obediencia a Dios, de obedecer a Dios, de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si Dios es primero, entonces debemos obedecer a Él primero. ¿Usted lo cree? Debemos decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Hacia dónde nos quieres llevar? Ellos hicieron una resolución tremenda en estos pasajes. Cuando Dios es primero, la obediencia a su palabra es una prioridad. La libertad comienza siendo obedientes a sus mandamientos. Y cuando quiero ver cambios dramáticos en mi vida, es necesario tomar resoluciones firmes delante de Dios. O sea, nosotros somos, la libertad lo da la obediencia. Cuando no obedecemos, nos hacemos cautivos a nuestra prudencia, a nuestros propios razonamientos, a nuestro propio pecado. Pero cuando obedecemos a Dios, caminamos en la libertad que Él nos ha llamado a caminar. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos caminar en obediencia delante de Dios. Que este año, hermano, sea su consigna: obedecer a Dios, escuchar a Dios. ¿Qué está diciendo Dios hoy? ¿Qué te habló Dios cuando llegaste? ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te ha dicho Dios que debes hacer? Bueno, entonces sé obediente a Dios. Apresúrate a hacer la voluntad de Dios, a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es la garantía para caminar en libertad delante de Él. La obediencia no es solo sujeción a la ley externa, sino una rendición total a la voluntad de Dios. Porque la obediencia tiene que ver es con el corazón, con una disposición de reconocer de sus mandamientos, de reconocer que el que manda es Él. Entonces esto tiene que ver con una rendición total. Aún dice la Biblia: el que me ama, guarda mis mandamientos. Aún necesitamos obedecer con la motivación correcta. No obedecer por temor, no obedecer por conveniencia, sino por amor. Porque el que ama, guarda mis mandamientos. Porque hay quienes obedecen a Dios por miedo, por temor, que de pronto Él haga algo o deje de hacer algo, o me pase algo. O hay quienes obedecen por conveniencia: voy a hacer esto para Dios, para ver si Él me da algo.
Pero la motivación correcta por la cual debo obedecer a Dios es por amor. Porque el que me ama, guarda mis mandamientos. Y dice, y mis mandamientos no son gravosos. Porque es más difícil desobedecer que ser obediente. Es más difícil. Es más difícil engañar que ser honesto. Es más difícil engañar, ponerse uno a decir mentiras, a engañar a otro. Se necesita más valentía que ser honesto. Es mejor uno obedecer y hacer su voluntad, motivados por el amor hacia Él. Y el punto número cuarto, si tú me puedes ayudar, Jorgito, al punto número 4, y con esto terminamos. Quiero pedirle al grupo de alabanza si me puede acompañar aquí. El punto número 4 es: doy sin reservas. Dice en el capítulo 10, verso 32, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, para los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Cuando Dios es primero, confieso mis pecados. Estoy al día con Dios. Me alineo a su voluntad. Cuando Dios es primero, reconozco su grandeza. Reconozco que donde estoy es gracias a Él. Primero es lo que Él piensa, lo que Él quiere para mí. Primero es eso, porque Dios es primero. No me pongo yo primero, ni mis argumentos primero. Primero es Él. Y si Él es primero, primero es su palabra y sus mandamientos. A veces damos más prioridad a sus promesas que a sus mandatos. Y a veces pasamos más tiempo reclamando sus promesas que obedeciendo sus mandatos. Y debe haber un equilibrio. Porque no solamente Dios nos ha prometido, también nos ha mandado. ¿Cuántos lo creen? Y para Él está tan dispuesto a soltar y a cumplir cada una de sus promesas como a demandarnos cada uno de sus mandatos. ¿Usted lo cree? Pero también Dios es primero cuando doy sin reservas. Este pueblo dijo: vamos a dar, por ley vamos a contribuir, por ley vamos a dar de lo que Dios nos ha dado. Vamos a dar nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestras ofrendas. No faltará para los sacerdotes, no faltará para los levitas, no faltará nada en la casa de Dios. Ellos propusieron en su corazón dar a Dios. Cuando Dios es primero, honramos a Dios con los bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Esa es una manera de adorar al Señor, honrándolo con lo que Él nos ha dado, con lo que Él ha puesto en nuestras manos, con lo que Él nos ha bendecido. Cuando damos a Dios, estamos honrándolo a Él, estamos dando, entregándole a Él, estamos rindiéndonos delante de Él. ¿Cuántos lo creen? Quiero pedirles que pongan y vamos a dar a Dios sin reserva. Que este servicio Él sea el primero. Hoy vamos a dar y vamos a bendecir, vamos a honrar, vamos a darle a Dios gracias de todo lo que nos ha dado, bendiciendo y honrando su nombre. Así que quiero pedirte que te pongas en pie. Y vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, oh Dios, por este nuevo año,
porque nos has bendecido, nos has sostenido, nos has dado, nos has levantado, Señor. Y aunque hayan o estemos pasando por dificultades o circunstancias, tú sigues siendo Dios, tú nos sigues escuchando, tú no estás ajeno, Señor, a nuestra situación. Hoy queremos, Señor, adorarte, alabarte, bendecirte, Señor. Y así como nos has dado, Señor, hoy nos damos a ti, Señor. Hoy nos entregamos a ti, Dios. Así como Moisés dio su vida, Abraham, Señor, se entregó por completo a ti. Así como Moisés, como Pablo, Señor, que dijo que todo lo tenía por basura, con tal de crecer y conocer en tu conocimiento, Señor. Padre, hoy venimos a dar de lo que tú nos has dado. Hoy queremos honrarte, Señor, porque tú eres primero. Di conmigo: Señor, tú eres primero. Por eso yo hoy tomo la decisión de confesar mis pecados, de reconocer tu grandeza, de obedecer tus mandatos y de dar sin reservas. Así como tú entregaste a tu Hijo, Señor, yo hoy entrego y doy lo más precioso, lo más preciado, lo que me ha costado, Señor. Hoy vengo a entregarlo a ti, Señor. Y si quieres puedes pasar, traer tu diezmo, tu ofrenda. Y si alguien necesita pasar aún para entregarse a sí mismo, diciéndole: Dios, yo hoy, a partir de hoy me entregaré, tú serás primero. Tú serás primero en mi vida, tú serás primero en mi trabajo, tú serás primero en mi familia. Y si hoy tú tomas esta determinación, quédate allí para que podamos ser ministrados y entregarle nuestro corazón a Dios en rendición a Él, porque Él es primero, porque sin ti no lo podemos hacer, Señor, porque fuera de ti no hay otro, porque tu nombre es sobre todo nombre y todo está bajo tus pies, porque todo te pertenece a ti, Señor. Y yo hoy inicio este año entregando mi vida, entregándole a mis hijos, entregándote a mi esposo, mi esposa, mi familia. Rindo mi corazón ante tu altar, Señor. Rindo mi vida sin nada que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida. Vamos a decirle de nuevo: rindo mi corazón. Rindo mi corazón ante tu altar, Señor. Rindo mi vida sin nada más que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia. Rindo mi corazón. Así es, Señor. Hoy rendimos nuestro ser delante de ti. Señor, te pedimos, oh Dios, que seas acompañándonos durante todo este año, los 365 días, Señor, de este año. Que seas tú dirigiendo nuestros pasos, que podamos, Señor, caminar en tu voluntad,
que podamos vivir en santidad, Señor, en mi casa, con mis hijos, en mi hogar, en mi trabajo, donde esté, Señor, que pueda reflejar, oh Dios, tu carácter, tu gloria, Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy rindo todo mi ser, Señor, y te pido, Dios, que seas tú, Señor, dirigiéndonos en tu voluntad, que caminemos, Señor, de acuerdo a tus planes, que este año podamos ver, Señor, una vez más tu gloria, que podamos ver, Señor, la respuesta, que podamos, Señor, caminar en victoria, así como cantábamos ahora, Dios, que tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Declaramos, Señor, que este año es el año de la bendición, el año, Señor, de ver, oh Dios, tu grandeza en medio, Señor, de nuestras circunstancias. Gracias te damos, Dios, porque tú eres primero. Y hoy tomamos la determinación y el compromiso en nuestro corazón de que tú seas el primero. Y nos cercioraremos, oh Dios, cada día de que tú seas el primero en nuestro corazón. Porque sabemos, oh Dios, que si tú eres primero, tenemos acceso, Dios, al cielo y podemos recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor, y te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por este año que pasó y te agradecemos por todo lo que ha de venir, Señor. Anticipadamente, Dios, te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la alabanza a ti, Señor. Vamos a darle un aplauso de gloria a Dios por este año, por lo que ha de venir, por lo que hará, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia.